Gracias a todos por participar. Gracias al amigo Daniel Pereira por invitarme a moderar. Le voy a presentar a Martín, que todos los conocemos, pero igual voy a hacer la presentación formal. Martín Krause es profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades de Derecho y de Economía. También es profesor en UCEMA y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es académico adjunto del Cato Institute de Washington y miembro de la Mont Pelerin Society. Y hoy viene a presentar este libro que tengo en mis manos, que salió del horno creo que la semana pasada, que se llama Borges y la economía. Y no sé si es tanto un libro para que personas que no saben de economía, pero que leen a Borges, se interioricen en la economía, o si para economistas que no leyeron a Borges se interioricen en la obra borgiana. ¿Cuál de las dos metas te interesa más, Martín? La verdad que no sé si ninguna de las dos. Esto surgió simplemente porque hace años descubrí de alguna forma a Borges y quedé enganchado. Empecé a leerlo, a leer todo lo que había escrito, a leer todo lo que había escrito sobre él, todo lo que podía encontrar, y me volví un fan. Y entonces quedó ahí como siempre un tema de interés, y como el otro siempre fue la economía, dije, bueno, acá como un divertimento, digamos, es tratar de buscar, de unir estas dos cosas, que como habrás visto en la introducción, es muy raro que puedas encontrar, o imposible que puedas encontrar en Borges una referencia a algún tema de economía, ¿no? Pero siempre se puede hacer algo. Sí, te voy a hacer una pregunta diabólica al principio. Todo lo que te gusta Borges, ¿mermaría mucho si él tuviese una orientación política distinta? Es verdad. Es diabólica. Es diabólica, sí. Supongo que quedaría mi admiración literaria, y ahora es más allá. El hecho de que haya encontrado en algún momento que Borges manifiesta claramente tener una filosofía política. Ojo que voy a separar filosofía política de posiciones políticas. Una filosofía política, diría, consistente a través de sus años, en la cual hoy lo podríamos llamar libertario, digamos, eso ha sido un plus, por supuesto. Además al entender también de que la figura de Borges es reverenciada, digamos, por todo el espectro intelectual y artístico en la Argentina, pero nunca se habla de eso, ¿no es cierto? Porque eso es como mejor no hablar. Digamos, todos quieren honrar a Borges, pero ninguno le interesa mucho, se ve, sacar ese tema y cuál era en verdad su filosofía política. Eso me parecía que le agregaba un interés adicional. Sí, la izquierda lo tiene que honrar y respetar intelectualmente a pesar de su filosofía política. O sea, habla de la envergadura que tiene, ¿no? Sí, supongo que de pronto ocurriría algo parecido conmigo con tu pregunta diabólica. Si fuera un autor, Claro. bueno, podría ser, no sé, García Márquez, García ponele. Márquez, sí, claro, claro. Bueno, es cierto, uno lee a Borges y no hay referencias a la economía, vos las usás como punto de partida para explicar cosas, pero sí hay en entrevistas y incluso en algunos, se vislumbra en algunas partes de obra de ficción también, anclajes de filosofía política. Vos empezás el libro hablando de algunas cuestiones relativas al individualismo y demás. ¿Podemos empezar por ahí? Dale, dale, por supuesto. Bueno, perdón, ¿querés que siga ya? Sí, Ok. Bueno, claro, él empieza a presentar ciertos principios, digamos, que son claramente, digamos, que corresponden tanto, por un lado, a la ciencia económica como a una filosofía
libertaria. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar, y sobre todo, bueno, en los textos sí, en los cuentos también, pero en las entrevistas además. Lo que pasaba con las entrevistas era que él era tan bueno respondiendo entrevistas como escribiendo. O sea que las entrevistas eran súper interesantes. Y como no tenía pelos en la lengua, los periodistas que lograban una entrevista con él sabían que iban a tener algo que iba a causar algún tipo de sensación. Entonces siempre buscaban entrevistarlo. Ahí en las entrevistas vamos a encontrar un poco más de referencias a cuestiones más coyunturales de pronto, ¿no? Que no aparecen obviamente en la literatura fantástica que él escribía. Pero de todas formas, en una o en otra vamos a encontrar referencias. En primer lugar, a la libertad, al libre albedrío y al individualismo. Y eso tiene que ver desde el punto de vista de la ciencia económica, porque nosotros partimos por una cuestión como un principio metodológico, es el principio del individualismo metodológico. Es decir, que lo que tenemos que comenzar para analizar y estudiar y comprender cómo funciona la sociedad, tenemos primero que partir de comprender las acciones individuales, ¿no? Entonces ahí aparece él haciendo mucho hincapié en eso, en que solamente existen los individuos y no existen las naciones u otros grupos en los cuales podamos clasificarnos. Y eso tiene mucho que ver entonces con este principio básico. Eso por el lado de la ciencia económica. Y también el tema del individualismo, obviamente, su impacto en la filosofía política, la importancia de la libertad individual sobre la cual hace mucha referencia, ¿no? Él parece haber abrevado en un spencerianismo del padre que le llevaba a tener una desconfianza bastante importante respecto del Estado. Esto vos lo pones en el libro. Sí, así es. De todas las cosas que he leído de él y de las entrevistas también, a lo que hace referencia es al texto de Herbert Spencer, El hombre contra el Estado. También hay alguna referencia de Hume, pero me parece que es al Tratado sobre la Naturaleza Humana. No hay ninguna mención nunca de Adam Smith, para nada, pero esos eran, entiendo, los libros que él encontró en la biblioteca de su padre, que se leyó de principio al final, y que quedaron grabados, no solamente en su memoria, sino formaron, digamos, su visión del mundo. Creo que tuvieron mucho impacto. Él cita mucho a Spencer, y ese texto en particular de Spencer, ¿no? Así que se ve que lo impactó. ¿Y vos lo imaginás más como un libertario racionalista o un libertario liberal clásico evolucionista? Bueno, es difícil, ¿no? Poder uno aislarse de lo que quiere encontrar, ¿no es cierto? Porque Claro, claro. que soy yo el que quiere encontrar, el que quiere encontrar eso. ¿Y vos sos Yo un veo que libertario más racionalista o un liberal clásico más evolucionista? bueno, tal vez si querés mezclar un poquito las dos, un libertario evolucionista, si querés, Ok, ok. para ponerlo así. Pero la verdad es que a él lo ves con una visión en la cual hasta en algún momento juega con la idea del libre albedrío, si tal cosa existe. Él dice, parece que hay una trama, hay laberintos, esa forma de explicar algo que parece muy difícil y que todos sabemos que es un tema filosófico de primera magnitud, y él lo toma como algo que, y en algún momento dice, yo no puedo pensar que en este momento no soy libre para actuar, pero al mismo tiempo me parece que hay una trama, hay un dibujo, que las cosas, dice, hay distintas estaciones, hay distintas etapas en la vida, las cosas no son caóticas, sino que hay algo laberíntico, ¿no? Y entonces él queda ahí, un poco en el borde, entre esos dos conceptos, ¿no? Si la mano invisible tiene atrás una inteligencia invisible o no.
Eso es una pregunta. Algunos critican la metáfora de la mano invisible. Carlos Rodríguez Brown creo que dice eso. Es porque Sí. al final del día termina presumiendo una inteligencia invisible, un cerebro invisible. Sí, sí, a mí me gusta, a mí me encanta la metáfora por su valor histórico, además, pero sí, lo de que Carlos Rodríguez Brown efectivamente hace una crítica diciendo que da a entender como si hubiera una mano ahí atrás, cuando en realidad ni siquiera eso hay, es simplemente un orden espontáneo, ¿no? Y contanos un poco el puente que haces para ir de Borges al dinero, de Borges a la moneda. Bueno, en fin, como te digo, él nunca tampoco en las entrevistas, por ejemplo, tampoco le hacen preguntas sobre la economía, lo cual es un poco Claro. raro, porque este siendo un país que siempre la economía ha sido caótica, es raro que algún periodista no le haya preguntado alguna vez algo, y la verdad que no. Y entonces, pero sí aparecen algunas referencias al dinero en distintos cuentos. Hay uno específicamente que es el Zahir, que está en el libro el Aleph, en el cual él hace algunos comentarios respecto de la moneda, señalando que la moneda simboliza nuestro libre albedrío, es decir, simboliza nuestra capacidad de poder decidir, de elegir, o por lo menos así interpreto yo que él lo plantea, pero es simplemente una parte del cuento que yo uso como para, a partir de ahí, digamos, Desarrollar. desarrollar el tema. A veces las referencias, como vos habrás visto, son mínimas, pero a mí me abren una puerta enorme, como por Claro. ejemplo, habrás visto en ese cuento Emma Suns, ¿no? En el cual simplemente hay una parte en la cual ella quiere vengarse de la acusación que le han hecho al padre y entonces va a acusar al que acusa a su padre de haberla violado, entonces va al puerto de Buenos Aires y ahí tiene relaciones con se prostituye, tiene relaciones con un marinero y de pronto y le va a echar la culpa al jefe, digamos, o al patrón de su padre, y de pronto el cuento simplemente dice que Emma pudo salir y en la esquina se subió un lacroce. Y yo digo, ¿un lacroce? Y yo creo que tal vez todo, o gran parte de los que han leído ese famoso cuento de Emma Suns, han pasado eso y han leído y han seguido de largo, y Sí. de pronto dicen, ¿qué es un lacroce? Y entonces eso ahí me da pie a varias páginas, digamos, para contar la historia de los emprendedores argentinos que desarrollaron los tranvías en un mercado absolutamente privado y competitivo a fines del siglo XIX, ¿no? Pero es nada más que una referencia muy corta. Admito que yo soy de los que leyeron ese cuento y eso lo pasaron de largo, así que me vino bien. Un cuento raro ese también, porque es raro en Borges un desarrollo psicológico de un personaje femenino. De hecho, hay algunos que decían que probablemente era una debilidad que tenía literaria a la hora de poder ponerse a, yo como otros autores que pueden desarrollar bien un personaje femenino. Ese es un cuento bastante raro y bastante bueno. Hablaste de emprendedores y hay una parte muy linda, tampoco la conocía, tampoco lo sabía, que cuenta cómo él y algunos amigos tenían una suerte de revista literaria que era literalmente una sola página grande donde había entiendo que poesías, y salían a empapelar la ciudad con engrudo y pegaban en las paredes la poesía hasta que alguien finalmente vio que valían la pena y los convocó para algo. Entonces los ponías como un micro emprendimiento, digamos, pero ayuda a desarrollar la teoría alrededor del emprendedurismo. Sí, y es en una época, si querés, la única época en la cual podríamos decir que él no tenía todavía esa filosofía libertaria. En esa época eran ultraístas, era un grupo de ultraístas. Él había llegado de Europa y se había juntado con otros era una forma, digamos, si querés, novedosa, creativa de desarrollar la literatura, que era, como vos contaste,
escribir cosas y pegarlas en la calle, un poco como en su momento eran no sé si se acuerdan, los Dazibao en China, que llamaban a poner carteles opinando sobre ciertas cosas. Ellos lo que hacían era como que transmitir la literatura y los textos a través de, bueno, de carteles que pegaban en la calle. Y ahí, claro, era, tiene características emprendedoras, porque era una idea novedosa, y después, por supuesto, las acciones necesarias para que eso se llevara a cabo. Es decir, había una idea creativa, y había también que utilizar distintos recursos, diríamos, para llevar adelante el emprendimiento. Así que en muy pequeñito, digamos, mostraba una actitud emprendedora que, por supuesto, después usar la palabra emprendedor y menos aún empresario es algo totalmente alejado de lo que uno tiene, la idea que uno tiene de Borges y de lo que él realmente era, porque si hay algo que nunca personalmente le debe haber interesado mucho o nada, es el dinero. Claro. Voy leyendo ahí, están poniendo algunas preguntas en el chat. Si alguien quiere levantar la mano o algo para pedir el micrófono, avise. Mientras tanto, me gustaría también tocar el tema de la burocracia, que vos lo desarrollás ahí, y que además lo tocó personalmente a Borges, porque Borges trabajó para la Biblioteca Nacional, le ofrecieron un puesto bastante denigrante de, ¿cómo era? Inspector de corrales y gallinas. Y aves, sí. Y aves. Sí. Aves de corral y huevos. ¿Cómo fue eso? Bueno, se ve que él ya, estamos hablando del gobierno de Perón, en esa época él ya era una figura importante, ya estaba, es más, voy a decir, era la década tal vez más creativa, porque era la década de ficciones, de la Aleph, etc. Así que ahí después va obviamente a estallar con eso, pero él ya empezaba a ser una figura importante y se ve que obviamente no les parecía interesante al gobierno de Perón en ese momento y entonces deciden, él trabajaba en una biblioteca municipal, que después podemos hablar de su idea del empleado público si querés, pero bueno, un día se entera que lo trasladan, decidieron trasladarlo a inspector de aves de corral y de huevos, y entonces él simplemente dijo que entendió que era indigno de ese cargo y mandó la renuncia. Así que ahí se terminó. Es casi una postal de Argentina imaginar a Borges como inspector de aves y corrales. No, lo del empleo público sí también es muy interesante. Ahí en el libro contás cómo tenía que catalogar una cantidad de libros y él catalogaba, vamos a poner números, no me acuerdo los números, pero él catalogaba 20 por hora y los compañeros le decían que en realidad tenía que tratar de catalogar 5 por hora, de modo de que el nivel, digamos, de producción no sea tan alto y puedan descansar a un ritmo lento y tomar mate y jugar a las cartas. Y Así bueno, es. Así es. Él cuenta que el primer día llegó y le dieron, ponerle 60 libros y le dijeron tenés que clasificar estos y ordenarlos. Y que el primer día él lo hizo eso en media hora, pero tenía que trabajar ahí 6 u 8 horas. Entonces cuando los demás vieron que había terminado tan rápido, ahí le dijeron, como vos decís, que no podía hacer, que tenía que ocupar todo el tiempo, porque si no le iban a dar más para clasificar. Entonces él, como nunca fue confrontativo, ¿viste? Entonces él, como no quería confrontar ahí con ellos, dijo, bueno, hago esto. Entonces clasifico los 60 en una hora y después leo. Y se debe haber leído toda la biblioteca, esa en la cual estaba, porque viste cómo era voraz leyendo, y además tenía una memoria impresionante, así que se debe haber leído toda la biblioteca. Hay dos conceptos que vos relacionás en el libro que me parecen muy interesantes porque me parecen contraintuitivos a la hora de pensar a Borges. El primero es el del progreso, porque
uno en Borges siempre ve como un cariño profundo por el pasado, sobre todo por los clásicos, digamos, ¿no? Siempre está mirando los clásicos, los clásicos. Me gustaría una palabra sobre cómo hacer la relación para hablar del progreso. Y el segundo es la felicidad, porque no parecía ser un escritor, casi va a sonar feo, no parece ser un escritor feliz, digamos, no parece ser un escritor de la felicidad o de lo que uno entiende de manera simple por felicidad. ¿Podés contar en 2 capítulos que dedicás a eso? Sí, al principio del texto, que es aparte coincide con el orden cronológico de sus escritos. Al principio él escribe mucho sobre Buenos Aires. Y su familia se había ido a vivir ahí en la zona de Palermo, cerca del arroyo Maldonado, y esa era una zona en la cual eran los arrabales, digamos, eran los suburbios de Buenos Aires. Y eso tuvo en él un impacto muy importante. Yo creo que de ahí se deriva, por ejemplo, toda su atracción eh, por los cuchilleros, digamos, ¿no es cierto? Los que se enfrentaban unos a otros, el patrón de la cuadra o lo que sea que controlaba la zona. Y él describe eh, ese barrio, eh, tal vez no porque quisiera describir el progreso, pero cuando lo hace, inevitablemente lo muestra, porque señala que, por ejemplo, cómo va llegando el fútbol, y el fútbol va reemplazando al visteo con los cuchillos, que cómo iban, habla, por ejemplo, de una farmacia que había pasado de manos de italianos a judíos, y a su vez así, cómo iban llegando los inmigrantes y cómo se iba poblando toda esa zona. Y cómo llegaba el tranvía, de nuevo, cómo las calles con sus árboles, las calles empezaban a empedrar. Y claro, va mostrando lo que era una época realmente de mucho progreso, una época en la cual, bueno, eso se podía ver. Digamos, porque tengamos en cuenta también que tanto para Borges como para Adam Smith en 1776, Adam Smith, si querés, estaba hablando lo mismo acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones, pero era una época en la cual ninguno de ellos tenía estadísticas, por ejemplo, que salían en los diarios, como ahora podemos Claro. nosotros ver y decir, a ver, la Argentina, bueno, en la Argentina no tenemos muy buenas noticias ahí, pero digamos, la Argentina, la economía creció o no creció, subió 1%, lo que sea, o en los últimos 10 años, o en los últimos 15, ahí no había estadísticas. No había, por supuesto, en la época de Adam Smith, y ahí viene lo terriblemente valioso de él, que él pudo ver que eso estaba ocurriendo, esa revolución industrial, cuando lo que tenías era básicamente observar lo que pasaba a tu alrededor, o en el caso de Adam Smith, lo que escribieran otros respecto a lo que pasara a su alrededor. Y en el caso de Borges, él lo que hace, bueno, es eso, es describir lo que pasaba a su alrededor, pero resulta que lo que pasaba era progreso. Llegaban los inmigrantes, se poblaba la ciudad, crecía y mejoraba. Así que ahí, eso por el lado El progreso. del progreso. Y después, es cierto, al final, yo creo en que él era una persona con esperanza, respecto al futuro, y que hay algunos textos en los cuales muestra esa esperanza. En particular, de ahí yo pongo un poema que se llama Los Justos, en el cual él va señalando, bueno, distintas personajes o personas, digamos, cumpliendo distintas funciones o haciendo algo así con mucha diversidad, y señalando que esas personas, esos individuos, además, porque siempre aparece ese individualismo, ¿no? Son las personas que están salvando al mundo, son las personas que están trayendo
el futuro. Y menciona ahí a un hombre que cultiva su jardín, el que descubre el placer de una etimología, el tipógrafo que compone bien una página, el que acaricia un animal dormido, en fin, distintas personas en el mundo están contribuyendo a que el mundo sea mejor. Y en ese sentido, digamos, coincide esto con una visión de varios autores que vos conocés en la actualidad, que hacen énfasis en destacar, digamos, el optimismo respecto de lo que ha ocurrido en el mundo, sobre todo en los últimos dos o tres siglos, digamos, en los cuales hemos visto un progreso y una mejora en las condiciones de vida de la gente como nunca se había visto en la historia. Y eso se contrapone normalmente con las visiones pesimistas que tienden a entender que todas las cosas van para peor y que cada vez estamos peor. Y claro, esta es una visión que estando acá pareciera que tiene algo de sustento, ¿no es cierto? Porque la Argentina tal vez es de los pocos países que uno pueda señalar en el mundo que han tendido a declinar, no a Claro. progresar. Pero en general, si vos mirás una perspectiva amplia del mundo y un tiempo amplio, digamos, lo que tenés que tener es un claro optimismo de lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso en cierta forma aparece reflejado allí. Claro, y el optimismo casi antropológico se parentaba un poquito con el libertarianismo del que hablaba al principio, porque cuando él imaginaba un estadio desprovisto de gobiernos y fronteras y banderas, no lo auguraba por una revolución ni nada por el estilo, sino por casi un devenir tranquilo de la historia, ¿no? Sí, de hecho, él, digamos, lo que pensaba era, bueno, por un lado decía, bueno, él creía en una sociedad sin Estado, ¿no? Y pensaba que, obviamente, que él no iba a vivir eso, pero que bueno, dice, tal vez en 200, 300 años esto va a ocurrir, pero lo veía también, como vos decís, desde una perspectiva, diría, evolutiva, porque él básicamente señalaba que el Estado se iba a volver obsoleto. Y a Ujú. mí esa idea que él planteaba de que se volviera obsoleto es algo que me llamó la atención y que me atrajo en particular, porque bueno, vos sabés que siempre estamos discutiendo acerca de cómo este país o cómo el mundo va a transitar un camino hacia una sociedad más abierta y más libre. ¿Es eso a partir de que la gente comprenda, digamos, los beneficios de una sociedad de ese tipo? ¿O hay algún otro camino? Si eso no ocurre, ¿hay algún otro camino que podría llevar a ese final? Bueno, la verdad que en cierta forma esto que Borges menciona, de que el Estado se volvería obsoleto, tal vez hace referencia al impacto que pueda tener el desarrollo de la tecnología en la evolución de la sociedad. ¿No es cierto? Si a lo mejor tomemos, y acá salgo totalmente, por supuesto, de los temas de Borges, pero tomemos cuestiones como las tecnologías que estamos viendo ahora, incluyendo las criptomonedas y el blockchain y todo eso, a lo mejor van generando un camino hacia el cual, digamos, el Estado no, bueno, se torna obsoleto como dice Borges. Está claro, para adelantarme a preguntas, que la tecnología es un arma de doble filo, puede cortar para cualquier lado, digamos, puede cortar tanto para ampliar la libertad de las personas como para controlarla y restringirla. O sea que no está dicho si va a terminar siendo una buena noticia o una mala noticia. Aunque yo en el fondo tengo la esperanza de que los emprendedores avancen más rápido que los políticos y el Estado en aprovechar las tecnologías, unos a favor de la libertad y otros para controlarla. Claro. Sí, sí, en China la tecnología se usa, digamos,
en contra de la ciudadanía, ¿no? 1984 era una distopía altamente tecnificada, ¿no? Por lo menos. Sí, Te voy a hacer algunas preguntas que están haciendo en el chat. Rogelio dale. pregunta, es interesante, ¿no? Desde lo actitudinal, ¿no? ¿Podemos pensar que es diferente trabajar en el Estado y ser empleado público? Borges fue lo primero y por eso el choque con lo segundo. O sea, existe la conducta empleado público, estaría diciendo Rogelio. Existe como Bueno, filosofía. a ver, también entendamos que en esa época todavía predominaba una visión en la cual mucha gente entendía que era algo noble ser un servidor público, que aquel que trabajaba en el Estado era un servidor. Y eso es algo que después, en cierta forma, quedó atrás, porque después el Estado fue cooptado, digamos, como una máquina y una herramienta para perseguir los objetivos de aquellos que lo tengan bajo su control, o simplemente para encontrar un lugar, una renta, digamos, ¿no es cierto?, que te garantice una vida cómoda que de otra forma no podrías tener. Pero esa visión del servidor público era una visión clásica que entiendo que en la época, sobre todo en la época de Borges, todavía tenía algún asidero, algún peso. Eso creo que después quedó de lado. Eh, Daniel pregunta, Daniel Frutos, ¿qué habrá pensado, o qué pensaba Borges sobre la generación del 80? Esa es una pregunta más complicada, no sé si estamos al tanto de que haya opinado al respecto. Sí, no tengo. Mira, no se crean que soy Borgeólogo. claro, que puedo decir todo, pero sí tengo toda una gran colección de citas de Borges clasificadas por temas, ¿no? Y no tengo ninguna referencia que haya comentado sobre la generación del 80. Bueno, lo investigaremos. ¿Stordeu tiene algo para decir ahí al respecto? Éntrele, Eduardo, pero desbloquea el micrófono, please. Así, nada más, en poema conjetural, ¿no? Él hacía ahí en toda una defensa de la Argentina que, bueno, heredera de la Ilustración, ¿no? Vencen los gauchos, vencen los bárbaros, vencen, ¿no? Yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró. Quiero decir, y ahí hay todo, distingue las dos a Argentinas muy claramente y hace un voto de confianza, ¿no? Y de apoyo. Vencen los bárbaros, gauchos, vencen. ¿Quiénes son? Son los herederos de Rosa, son los antecesores de estos señores de ahora, son los que después van a sentar las bases culturales y filosóficas del nacionalismo, el peronismo, etc. Entonces, en algún punto yo creo que ahí hay un fuerte apoyo a la visión, ¿no? Que después va a encarnar, después de que los montoneros de Aldao liquiden a su tatarabuelo, o bisabuelo. Así que me parece que hay un poema conjetural y un apoyo claro. Ok, Bueno, pero, a ver, estás hablando de 60 años antes de la generación del 80, ¿no? Estás hablando de los años 20, por ahí. Sí, pero la generación del 80, a mi modo de ver, encarna el proyecto iluminista, ¿no? Contra una cosa Ujú. localista, otra cosa. Y él dice, yo que estudié los cánones, que estudié el derecho civil, yo, Francisco cuya voz declaró la independencia de las cuales provincias, ¿no? Que aspiraba a otra Argentina. Y cuando dice al final, dice, pero me endiose el pecho, pero una alegría inexplicable, me endiose el pecho, algo así, ¿no? Sí. Al fin me encuentro con mi destino latinoamericano. Ahí está, ¿no? Ahí está cuando dice, bueno, esto es Latinoamérica, ¿no? Yacer entre pantanos, ¿no? Esta cosa como aquel capitán del purgatorio, que bueno, eso es, aquí estamos después de tanto tiempo. Entonces, me parece que ahí hay una apuesta de Borges por la Argentina iluminista que encarna para mí la generación 80. Pero tenés razón, Martín, por eso digo, hay una pista, dije pista, no, nada más que pista. Yo tampoco soy muy borgiólogo, apenas conozco las grandes cosas y releo lo que más me gusta y no hago una mirada muy balanceada del gran Jorge Muy Luis. bueno, gracias, sí, gracias. al final te voy a preguntar un poco tus pareceres estéticos dentro de Borges, pero Mm, no me pongas en primero, ese aprieto. no, primero que hay una pregunta recurrente que la voy a hacer porque ya la hizo como 3 veces Carlos, que no tiene nada que ver ni con Borges ni con nada, pero ¿tiene alguna relación Martín con el ingeniero Otto Krause? Nada que ver. Bueno, No, la pero verdad. Carlos está obsesionado con eso, así que hay que contestárselo. No, la verdad que no.
así que no puedo decir, tal vez él sí, y por eso preguntaba, pero no. Claro, bueno, puede ser. Bueno, volvamos a Borges. ¿Cuál es, esto no tiene nada que ver con economía, o sí, qué sé yo, pero ¿cuál es la relación de Borges con la religión y su percepción de Dios? Bueno, yo creo que él, a ver, dos cosas voy a decir. Él, digamos, era mínimamente agnóstico, sino directamente ateo, Así por es. un lado, y por otro lado, él admiraba también el carácter, digamos, a ver, lo voy a resumir en una frase que él en algún momento dice en una de las entrevistas, cuando le preguntan sobre la Biblia, dice que es el libro más extraordinario de la literatura fantástica. Claro. Entonces así es como tomaba a las religiones, las veía desde una perspectiva literaria, y entonces le fascinaba ese tipo, que él hubiera, a lo mejor dicho eso, ese tipo de cuentos, digamos, que acompañan a las religiones. Pero después está claro que era absolutamente escéptico, agnóstico o ateo. Sí, el cuento este del Evangelio según San Marcos muestra un poco el valor del peligro de tomarse una pieza que él considera literaria como al pie de la letra. Mm, sí, tal cual. Eh, Preguntas hay también de Jorge y había otro más que había preguntado lo mismo. De nuevo, estamos haciendo especulaciones acá Ahora, por afuera. ahí Sí, vi una que preguntaba si era por su posición, su filosofía política, que Borges no recibió esa iba, a esa el iba, Nobel. exacto. Ok, ok. Vamos a ver eso. Ahí es donde yo hago esa diferencia, no sé si corresponde, pero la hago entre filosofía política y posiciones políticas. Es decir, filosofía política son ciertos principios generales que una persona mantiene, digamos, pero después en determinadas circunstancias históricas toma distintas posiciones. Yo creo que fueron esas posiciones políticas, no su filosofía política, la que determinó que quedara fuera del premio Nobel con total injusticia, ¿no es cierto? Porque se lo dieron, por ejemplo, a Neruda, que escribió la Oda a Stalin, y no se la dieron a Borges porque haya ido a almorzar lo invitó a almorzar Videla o lo haya invitado Pinochet. Y entonces eso quedó como ya descalificado y afuera. Eso es una vergüenza, creo, de parte de la, de quienes seleccionan el premio Nobel. Pero me parece que hace más referencia a ese tipo de posiciones que son más discutibles y que podríamos discutirlas. A lo mejor yo creo que Borges no necesariamente era consistente en sus posiciones políticas respecto a esta filosofía. De hecho, déjame decir algo más que va en cierta forma en una crítica a él. Hay textos de él muy breves en los cuales favorece en algún punto la censura, Sí. porque él personalmente era además muy conservador desde el punto de vista personal y cultural, y entonces hace referencia a la cultura porque en esas épocas, que eran las épocas, si se acuerdan, del Destape, por ejemplo, en películas de cine y todo eso, y él de eso no le gustaba, y entonces hasta vas a encontrar alguna referencia de él en la cual favorecía que eso fuera censurado, lo cual es contradictorio, digamos, con una posición libertaria. Pero bueno, es que tal vez todos somos una mezcla en última instancia también, y él tenía esas cosas y tenía también una admiración, yo diría, por los militares, no por los militares como gobernantes, sino por la función del militar y, eh, y el arrojo, digamos, que de pronto se necesita en esa función. Él hablaba de su bisabuelo que allá en la batalla de Junín había dado vuelta a la batalla porque en algún momento, cuando estaban todos en retirada, se dio vuelta y empezó a correr con el caballo para el otro lado, y claro, los demás lo deben haber visto solo ahí, dijeron, bueno, vamos a seguirlos, y terminaron ganando la batalla.
pero ese arrojo le parecía absolutamente increíble porque él le dice en algún momento que era absolutamente incapaz de tener una actitud de ese tipo. Entonces yo creo que él valoraba esa figura del militar, y no sé si eso lo traicionó en llevar a tener alguna posición de aceptar invitaciones como las de Videla, Pinochet y todo eso. Eso sí creo que lo dejó afuera, digamos, lo censuraron por eso en cuanto al premio Nobel. Lo cual es increíble, ¿no? Porque vos te encontrás ahora, por ejemplo, premios Nobel, uno lo conocemos todo, es Mario Vargas Llosa, que hablan con una admiración y un respeto, como diciendo, miren, este es alguien que está allá arriba mío y allá arriba nuestro. Y ellos recibieron el premio Nobel, pero él no, ¿no? O sea, bueno, dijiste muchas cosas, voy a empezar por la última. Tengo en mi biblioteca, tengo el libro más valioso de mi biblioteca, después del de Martín Krause, por supuesto. El segundo libro más valioso que tengo en mi biblioteca es un libro, es un ejemplar de ficciones firmado por Vargas Llosa, porque como ya tengo libros de Vargas Llosa firmados, dije, voy a hacer una diablura y le voy a pedir a Vargas Llosa que me firme un libro de Borges. Entonces el tipo me puso para Alejandro, de parte de un admirador de Borges, Mario Vargas Llosa. Vale más que toda la biblioteca, digamos. Pero claro. No, más allá de que obviamente no le den el premio Nobel, ¿no nos gusta un poquito que no le hayan dado el premio Nobel? ¿No lo hace más particular? ¿No lo mete en una lista de terrenales? A mí un poquito sí, digamos. Porque para mí se parece más a un semidios que a un escritor más de la lista. A pesar de que hay bestias en el premio Nobel, por supuesto. Pero... En fin, puede ser. También, no sé, también es difícil, es admirable o no, digamos, eso, que él tampoco se interesara mucho sobre eso, ¿no? Nunca manifestó claro. demasiado interés. No sé si en el fondo de su corazón lo lamentaba y lo quería, y simplemente por una cuestión de pudor o de no le iba a decir, digamos, pero nunca pareció, sí, o parecía sinceramente no prestarle atención al asunto, ¿no? Bien, y una cosa que me quedó de la censura. El argumento que él daba para, no sé si defender la censura, pero quizás no condenarla demasiado, era que obligaba a ser más sofisticado el mensaje artístico, ¿no? Ir por cosas oblicuas obligaba al artista a buscar canales más sofisticados y de algún modo elevaba el arte, que era aparentemente lo que más le importaba a Borges. Sí. Con esto no estoy Sí. diciendo que esté bien. Una postura No, liberal no. tiene que ser anticensura, por supuesto. No importa si mejora el arte o lo empeora, digamos. Tal cual. Pero además también sabemos que él, digamos, un libro mucho más. Yo dije que yo escribí el libro Borges y la economía, y que Borges nunca dijo nada de economía. Y un libro más difícil sería todavía Borges y el sexo, ¿no? Yo no me animo a escribirlo, pero digo, si alguno se pone a escribir eso, ahí no sé qué va a terminar No diciendo. faltan Pero versiones de que fue casto, ¿no? No por sé. eso, sí. Lo cual es bastante impresionante. Bueno, ¿cómo se llamaba con el nacionalismo? Ya un poco lo dijiste, pero si querés, ahora te están preguntando eso, ¿no? Si querés hacer alguna pátina más de eso. Bueno, obviamente era duramente crítico. Acá empieza a haber algo que es interesante también, porque él amaba mucho, podríamos decir, incluso usar la palabra, y él hasta tiene un par de poemas sobre la patria. Amaba mucho la patria, amaba mucho la ciudad de Buenos Aires, amaba mucho su barrio, pero al mismo tiempo no se cansaba de decir que era cosmopolita, que le gustaba atravesar las fronteras porque esas fronteras no existen, que se sentía también uruguayo, brasilero, inglés, suizo, español, en fin, y todos aquellos lugares que adoptaba en cierta forma. Yo he tomado eso de él, en ese sentido de adoptar estos lugares y sentirlos también como propios, aunque uno no necesariamente haya nacido ahí. Entonces él decía, yo colecciono naciones. Eso, o sea que era muy, muy cosmopolita y muy anti, o sea, muy poco nacionalista en el sentido cerrado, de decir esto es lo único que sirve y lo demás no sirve para nada, o debemos Claro. morir por estos valores o por esta
en fin, no, él está claro que no. Daniel nos apunta en el libro de María Esther Vázquez, cuando le señalan que en Bélgica el obrero invierte en papel del Estado, él responde, porque el papel allí tiene valor, en cambio aquí pensamos que mañana serán como las hojas secas en que se convierten las monedas del cuento de las 1001 noches. ¿No es esto una referencia indirecta a la inflación? Bueno, sí, mirá, si lo hubiera tenido antes ya tendría que haberla incluido en el texto. Así que, gracias. Ahora estamos hablando ya de hacer la versión 2, Claro, el sí, volumen sí. 2. Es un aporte de Chiqui Pereira, y como siempre es extemporáneo, e inútil el aporte. No, mentira, Dani. O sea, me comprometo a que no, no va a haber otra cosa así, no creo que me quede para eso, pero si lo hubiera, debo señalar, esto me lo referenció Chiqui Daniel Pereira, Pereira, claro. exactamente. Bueno, déjame molestarte con cuestiones más de paladar estético. ¿Los cuentos, las disquisiciones filosóficas o las poesías? Bueno, ahora ya es un problema de falencia personal. Lo que más me cuesta a mí son las poesías. Okay. Empiezo por ahí. Hay algunas que obviamente me gustan, hay otras que... Pero esto se refiere no ya a Borges, sino debo decir a la poesía en general. Es más difícil para mí. Luego, obviamente, es decir, me fascinan las otras dos, los ensayos y los cuentos. Me parecen bárbaros, extraordinarios. Los ensayos, sabemos, eran más bien al principio de su carrera, cuando él empieza a jugar con la paradoja de Zenón, ¿viste? Todo ese tipo de cosas es genial, me parece bárbaro. Y cuando empieza a hacer esas referencias que no sabes si son referencias reales o ficticias, y entonces empieza a mezclar esos temas filosóficos con fantasía también, ¿no? Y después los cuentos desde ya. Es decir, las dos cosas esas me Bien. parecen muy, muy buenas. Pará que te voy a seguir molestando, no pensás que ya te Dale, libraste. dale. Un cuento para llevarte así o decir, me tengo que llevar este. Me quiero acordar de este. Puede ser por cualquier motivo, ¿te parece extraordinario o pues simplemente te gustó? Ay, no Es tengo difícil. Esto es como que uno. te digan, dame la mejor canción de rock o algo así. Es imposible, porque se te vienen todas a la Sí, mente al mismo tiempo. y tal cual, tal cual. Me pasaría lo mismo si me preguntás lo de la canción de rock. Claro. Es igual. Así que no. Es lo mismo que cuando yo era chico me decían, ¿vos qué te gustan más, los Beatles o los Rolling Stones? Y yo decía, ¿pero por qué no los dos? Claro, claro. Es Y verdad. siempre me gustaron los dos. Siempre hubo Por- grietas al final del día. Digo, ¿por qué me voy a privar? ¿Por qué me voy a Claro. privar de uno? No tiene mayor sentido. En fin, Bien. acá me parece igual. Bueno, voy con las últimas dos porque además ya Medina Méndez me está retando, me está haciendo señal de luces. Ok, dale. Una un poco pesimista. Eh, Leer a Borges no es una tarea sencilla. Hay algunos cuentos más accesibles que otros. El Sur, los cuentos más de cuchillero suelen ser un poquito más sencillos, pero tienen referencias. Y Borges siempre te está referenciando a otras lecturas, ¿no? Es como una lectura de lecturas. Se están achicando los formatos y la capacidad de atención de todos, ¿no? Gracias a la tecnología y los chicos cada vez tienen menos atención. ¿Crees que va a seguir teniendo tantos lectores Borges en el futuro? Sí, yo creo que Okay. sí, que va a quedar eh, como un clásico, como un grande del siglo XX y que sí, que va a ser... Porque esto parece no terminar, ¿cierto? Todo encontrás académicos, investigadores en todos los países del mundo que se meten y que hacen referencias a Borges y que lo citan y que lo estudian. Parece que todavía ese proceso no ha terminado. Yo creo que va a seguir y va a quedar como, sí, como un gran clásico del siglo Okay. XX. Bueno, te tiro la última. Erudición y estilo, ¿no? Son dos características necesarias de Borges. ¿Quiénes son los Borges del liberalismo? ¿Quién es el autor que vos decís, che, no puedo creer la erudición de este autor? Hmm. Te dije que eran difíciles las preguntas, Y Krause. es difícil. Es decir, te voy a decir una, pero no necesariamente me atrae.
No, Pero por está ejemplo, bien, válido. digo, no me atrae en el sentido que... No, en el ni caso tenés de- que estar de acuerdo con todo lo que dice, simplemente decir, bueno, este tipo por es un ejemplo, océano. la que siempre me asombró en su capacidad de hacer citas y referencias es Dreyer McCloskey, por ejemplo, permanentemente, ¿no es cierto? Y de Extraordinario. acá y allá, y cita esto y lo otro, pero me agota Claro, de esa forma. En cambio, Borges lo hace de una forma mucho más liviana y además te conecta una referencia con un pensador musulmán del siglo XIV, con un filósofo del siglo XIX en fin, o un uruguayo eh, contemporáneo. No sé, hace esas claro. combinaciones que son pocas, si querés, pero contundentes, ¿no es cierto? No te abruman, a mí por lo menos no me abruman en Bien, ese sentido. bien. Y en el otro aspecto, porque el arte es configuración racional y emocional con un fin estético, vamos al fin estético. ¿Qué autor del liberalismo, Ah. clásico o no, vos decís, cómo disfruto su estilo? Bueno, te diría David Hume. Me gusta David Muy Hume. bueno, muy bueno, Sí, muy buena elección. Gran estilo. sí, oh, Sí, sí, en sí, sí, fin. sí. Y eso que no escribió nada de literatura, nuestro amigo David, que yo sepa. Si hay, me encantaría leerlo, pero no creo. Pero me parece muy bueno. Es más, sí, hay gente que, por ejemplo, alguien que, entre los, incluso economistas te voy a decir, uno de los que me ha parecido con mejor estilo es Schumpeter, por ejemplo, cuando escribe su libro de historia de la teoría económica, porque es un placer leer cómo una persona escribe, más allá de su contenido. En fin, esos son los que me han llamado la atención en cuanto al estilo y Muy bien. estética. Así Bueno, es. Martín, ha sido muy Bueno, interesante y muy agradable. Te agradecemos mucho el tiempo. yo te agradezco a vos el hecho de que te hayas tomado el tiempo de leerlo y que te hayas tomado No, ahora un el tiempo placer. de conversar. La verdad que muchísimas gracias, Un Alejandro. placer. Pídanselo a Y su librero amigo, que generalmente el librero amigo se llama Rodolfo Distel, pero si no, también lo pueden buscar en la librería o en Amazon, creo que ya está. Y se los recomiendo mucho. Borges y la economía del gran Martín Krause. Gracias, Martín. gracias a Alberto, a Chiqui y a todos los que organizaron esto. Igual, gracias a todos.